Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez y a continuación realizaré una breve síntesis del paso de la teoría geocéntrica del universo a la teoría heliocéntrica. Es interesante ver cómo la historia de la humanidad ha estado acompañada desde el inicio del misterio que nos presentan las noches estrelladas y su naturaleza. Representa un viaje épico el descubrimiento del lugar que ocupa el ser humano en el universo y ver cómo esto impactó en la sociedad, la religión y la ciencia por el cambio en la concepción de nosotros mismos. La palabra geocentrismo tiene dos raíces. La primera es geo, que corresponde a la voz de origen griego que significa tierra, y centrismo, que es referente al centro. Es por lo tanto la antigua teoría astronómica que afirma que la Tierra era el centro del universo y todos los cuerpos celestiales giran alrededor de ella. Por su parte, el heliocentrismo contiene en primera instancia la raíz griega helios, que significa sol. Por lo tanto, es el modelo astronómico que actualmente es aceptado, en el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un sol relativamente estacionario. Civilizaciones como la babilónica y la egipcia desde el siglo VIII a.C. agruparon las estrellas en constelaciones para darles nombres de acuerdo con las formas que se imaginaban. Es así como se hicieron un mapa de los cielos definiendo las constelaciones, dando su ubicación relativa. Todo esto colaboró con el nacimiento de la astrología. De la misma forma, los griegos de la antigüedad tejieron todo un entramado mitológico con relación a las estrellas, las galaxias, el destino y sus dioses. En este sentido, si nos remontamos a la antigua Grecia, nos damos cuenta de que, para ellos, la forma del universo no se aleja mucho de la que brinda el sentido común, es decir, la que obtiene un observador en noche estrellada cuando mira hacia el cielo por un tiempo prolongado. De esta forma, el firmamento lo vemos como una gran bóveda en la que se encuentran las estrellas y los planetas. Conforme pasan los minutos, vemos cómo se mueven y la posición entre ellas va realizando semicircunferencias en cuyos centros, según nosotros como observadores, está nuestro planeta. Esta teoría pasa por 4 momentos principales. Inicialmente, la filosofía griega presocrática habla de una Tierra en forma de cilindro con los cuerpos celestes flotándose alrededor. Posteriormente, Platón pensaba que la Tierra era una esfera que se encontraba en el centro de todo el universo. El resto de planetas y estrellas giraban alrededor de nuestro planeta, estando situados en distintos círculos celestiales de forma similar. Aristóteles proponía que la Tierra era una esfera en el centro del universo y el resto de los cuerpos celestes estaban unidos entre sí por una serie de esferas transparentes. Finalmente, en el siglo II de nuestra era, el astrónomo, químico, geógrafo y matemático Claudio Ptolomeo planteó la teoría geocéntrica de Ptolomeo, o modelo tolemaico. Él vivió y trabajó en Egipto, se cree que en la famosa biblioteca de Alejandría. La importancia de su modelo radica en que fue aceptado durante más de 1000 años sin ningún tipo de objeciones. Según Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo y a su alrededor giraban el resto de los cuerpos celestes. Los planetas giraban alrededor de una especie de esfera, las cuales a su vez giraban alrededor de nuestro planeta, causando que todos los cuerpos celestes realizaran una serie de giros perfectos alrededor de la Tierra. Es decir, cada cuerpo celeste giraba alrededor de un pequeño círculo llamado epiciclo, y este, a su vez, giraba sobre otro círculo mayor llamado deferente, el cual estaba centrado en la Tierra. El modelo geocéntrico, además de su evidencia empírica, tuvo un fuerte arraigo dado que culturalmente se adaptaba a los intereses teológicos del ser humano. La tradición heredada de los trabajos de Aristóteles y Ptolomeo, interpretados de acuerdo con los propios intereses religiosos, desarrollaron una simbiosis entre la concepción aristotélica y la tolemaica sin aparentes contradicciones. La teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol fue propuesta inicialmente por Aristarco de Samos en el siglo II a.C., pero este no recibió apoyo de los astrónomos de la antigüedad y fue hasta el Renacimiento que el monje Nicolás Copérnico, que nació en Polonia en el año 1473, con su obra sobre los giros de los orbes celestes, generó e impulsó el cambio de paradigma. Así que se le considera el padre de la astronomía moderna por haber marcado un antes y un después en cuanto a la cosmovisión occidental acerca del universo. Este monje dedicó casi toda su vida al estudio y a la observación del firmamento. Estudió en varias universidades y diversas disciplinas.
entre ellas matemática, astronomía, medicina, filosofía, literatura y derecho. Era un lector consumado, y dada la existencia de la imprenta, que fue inventada 30 años antes, le permitió disponer de una gran biblioteca con la cual obtuvo y asimiló las ideas de Platón y otros filósofos de un universo simple. La obra de Copérnico contenía postulados que iban en contra de ciertas tesis eclesiásticas de aquel entonces. No solamente quitaba a la Tierra de su lugar céntrico privilegiado, sino que ni siquiera postulaba la existencia de ninguna clase de centro. Las críticas no tardaron en llegar. Desde la Iglesia comenzó a ser terriblemente cuestionado, y uno de sus más feroces detractores fue Martín Lutero, quien vivió del año 1483 al año 1546, e insistía en una lectura estrictamente literal de la Biblia, un retorno, según él, al cristianismo original. De él decía Lutero: el pueblo da atención a un astrólogo advenedizo que se esfuerza en comprobar que la tierra es la que gira y no los cielos, el firmamento, el sol y la luna. Quien tenga la pretensión de aparecer más inteligente que el común, se considera obligado a idear sistemas astrológicos que presentan como el mejor de todos. Ese necio pretende cambiar el sistema entero de la astronomía. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan claramente de que Josué ordenó al sol que se quedase inmóvil. Constantemente sufrió Copérnico los hostigamientos por parte de la Iglesia luterana. Sin embargo, él era un hombre sencillo y, como todos en aquel entonces, profundamente cristiano. No era su intención hacer polémica, pero tampoco podía dejar de lado lo que sus conocimientos, sus observaciones y mediciones le indicaban. Copérnico fue duramente criticado, pero no sufrió los duros castigos de la Santa Inquisición que tuvieron que sufrir otros grandes científicos, ya que la Iglesia Católica no estaba tan comprometida con el fundamentalismo bíblico y tardó algo más en emitir su condena oficial. Sin embargo, a finales del siglo XVI, el crecimiento de la amenaza protestante había sensibilizado a la jerarquía de la Iglesia ante los retos que se estaban planteando a su autoridad intelectual. El copernicanismo se estaba convirtiendo en uno de esos retos y, por consiguiente, era preciso cortarle las alas. Adicionalmente, con su obra se afianza otra gran idea propia de la modernidad. La naturaleza va perdiendo su carácter teológico. El hombre ya no es el centro del universo, sino que Copérnico lo desplaza a una posición móvil, como la de cualquier otro planeta. Como consecuencia, en 1610 se prohibió a los católicos leer las obras de Copérnico. A partir del final del siglo será la Iglesia Católica la que, utilizando su poder organizado en la Inquisición, convertirá al heliocentrismo en el enemigo más inmediato. Giordano Bruno vivió durante la segunda parte del siglo XVI, entre 1548 y 1600. Por sus tratados y las problemáticas a las que se enfrentó, se le ha llamado el filósofo de la astronomía. Pero también lo podemos llamar mártir, ya que pagó con su vida la osadía con la que interpretó la realidad, oponiéndose a una ortodoxia coercitiva y finalmente violenta. Perteneciente a la orden religiosa de los dominicos, con sus teorías cosmológicas superó al modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Pero, al contrario de Copérnico, que retrasó la publicación de su teoría casi 40 años, temiendo la reacción de la intelectualidad o de la Inquisición, Giordano Bruno llegó con su imaginación donde el polaco nunca soñó alcanzar. Se convirtió en un peregrino que vagaría por numerosos países europeos divulgando sus ideas. En los países protestantes se percató que podía ser un personaje incómodo, reconociendo así que la intolerancia era la señal de los tiempos. Giordano Bruno volvió a la península italiana después de fracasar en su búsqueda de una posición permanente en los estados germánicos y la protección de alguno de sus príncipes. Terminaría entrando en conflicto con la señora veneciana, a la que sería denunciado por un seguidor celoso, Giovanni Mocenigo. A pesar de sus interpretaciones de las escrituras cristianas, en la acusación apenas hubo cabida para la teología,
y entre las numerosas acusaciones destaca su teoría de universo ilimitado y la infinitud de mundos. Brunot juró ante la presión del proceso. Sin embargo, volvería a defender sus posiciones iniciales incluso ante la posibilidad de tortura. Trasladado a Roma, sería condenado y relajado a la autoridad civil, es decir, cedido su custodia para proceder con la ejecución. Ardió en la pira el 17 de febrero del último año del siglo XVI. Galileo Galilei nació en Italia en el año 1564 y murió en el año 1642. Fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura, pintura. Sus logros incluyen la primera ley del movimiento y la mejora del telescopio, que conllevaron a una gran variedad de observaciones astronómicas. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica. Utilizando telescopios progresivamente más potentes, Galileo realizó muchos descubrimientos de gran importancia. Por ejemplo, el Sol, considerado hasta entonces símbolo de perfección, tenía manchas. La Luna tenía una superficie irregular con valles y montañas. Saturno tenía unos apéndices extraños, pero sus observaciones más trascendentales fueron las que realizó de Júpiter. Demostró que este planeta estaba rodeado de lunas y era similar a un mini sistema solar, lo que constituyó un poderoso argumento en favor del universo copernicano. En 1632 Galileo publicó el Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. En él ofrecía todas las pruebas que las observaciones con el telescopio habían proporcionado a favor del sistema copernicano y concluía abiertamente con las grandes ventajas ofrecidas por este último. Por esto, la Iglesia le sometió a un proceso en el que Galileo se vio obligado a abjurar públicamente de la teoría copernicana, al igual que en un principio se le obligó a Giordano Bruno, lo que le permitió ser condenado únicamente a un arresto domiciliario y a recitar unos salmos semanales como penitencia. También se le prohibió por el resto de su vida publicar nuevos trabajos y reeditar los anteriores. Se dice que, después de la abjuración, Galileo dijo la famosa frase «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Pero según algunos estudiosos, él no pronunció la famosa frase en ese momento, ya que no se encontraba en situación de libertad y sin duda era desafiante hacerlo ante el tribunal de cardenales de la Inquisición, por lo que, si esa frase fue pronunciada, lo fue en otro momento. La historia nos muestra que, más que menoscabar la reputación de Galileo, el proceso acabó haciendo un daño enorme a la reputación de la Iglesia Católica. Johannes Kepler, nacido en Göteborg en 1571 y fallecido en 1630, fue un astrónomo, matemático y físico alemán que mantuvo con Galileo una esporádica relación epistolar y a quien se le unió en defensa de su causa copernicana. Tras estudiar en los seminarios de Heidelberg y Maulbronn, Kepler ingresó a la Universidad de Tubinga, donde cursó los estudios de teología y fue también discípulo del astrónomo Michael Mastin. En 1594, sin embargo, interrumpió su carrera teológica al aceptar una plaza como profesor de matemáticas en el seminario protestante de Graz. En 1600 acepta la propuesta de colaboración del astrónomo imperial Tycho Brahe, que poseía el mejor centro de observación astronómico de esa época. Tycho Brahe disponía de los que entonces eran los mejores datos de observaciones planetarias. Gracias a estos datos, Kepler pudo ir deduciendo las órbitas reales planetarias. Inicialmente intentó la circunferencia por ser la más perfecta de las trayectorias, pero los datos observados impedían un ajuste correcto, lo que entristeció a Kepler, ya que no podía saltarse un pertinaz error de 8 minutos de arco. Kepler comprendió que debía de abandonar la circunferencia, lo que implicaba abandonar la idea de un mundo perfecto. De profundas creencias religiosas le costó llegar a la conclusión de que debía probar con otro tipo de recorrido. Finalmente utilizó la fórmula de la elipse. Con ella descubrió que encajaba perfectamente en las mediciones de Tycho. De esta forma había descubierto su primera ley, la primera ley de Kepler, que dice: los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse.
Después de este importante salto, en donde por primera vez los hechos se anteponían a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza, Kepler se dedicó simplemente a observar los datos y a sacar conclusiones, ya sin ninguna idea preconcebida. Pasó a comprobar la velocidad del planeta a través de las órbitas, llegando a la segunda ley. Las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo utilizado por aquellos en recorrer el perímetro de estas áreas. Pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. Tras varios años descubrió la tercera e importantísima ley del movimiento. El cuadrado de los periodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol. Esta ley, llamada también ley armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. Muchas gracias.